Bendiciones de lo alto para todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia de Filadelfia. Por aquí les voy a contar. Aparte del hermano Orejita que está buscando las gafas, a propósito, la tienes en la frente, están ahora de arriba. Tenemos al hermano Luis Carlos Gómez que manda saludos. Hoy va a ser la celebración de la Santa Cena, y alguien que amo entrañable, que quiero muchísimo, como hermana, es una mujer tan bonita, tan especial, y es mi hermana Elizabeth, que también nos acompaña en esta mañana, y obviamente a una mujer que ha sido una bendición para mi vida, la que revisa todos los videos del culto, la que revisa todas las predicaciones, mi esposa, amor, te amo, eres una bendición en mi vida. Y aquí, por allá, un tanto lejitos, por allá está mi bebé, mi hija. Mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo absolutamente a todos, que podamos encontrar su gracia, su amor y su misericordia en todos y cada uno de esos momentos en los que podemos compartir, ¿cierto? Y este es uno de esos hermosos momentos en los cuales nosotros podemos compartir y podemos encontrarnos con ese Dios bueno, poderoso y misericordioso. Quiero enviar un saludo a la familia Cardona Osa. Sé que hay varios de ellos, y a sus descendientes. Sé que hay varios de ellos que en este momento están conectados con el Facebook y con YouTube viendo el video. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Mis hermanos, hay que darle gloria al Señor, hay que darle gracias al Señor por todos, absolutamente todos los procesos por los cuales estemos atravesando. Miren, si hay algo de lo que usted puede estar total y absolutamente convencida y convencido, es que el Señor está al control de todo, tranquilo, no tembló, problemas técnicos que llamo yo. Permiso. Qué rico el agua, ¿cierto? Usted se imagina si la persona que trabaja en el acueducto no hiciera bien su trabajo, si las personas que trabajan en el acueducto no echaran ni pusieran los elementos que debe haber en el agua. Algunos de ustedes, por favor, podrían en este momento escribir al Facebook qué pasaría en mi organismo si la persona que debe trabajar, la persona que está al cuidado, a la cual de todo lo que tiene que ver con el acueducto, ese día se levanta con pereza de hacer las cosas. ¿Usted se imagina qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Cómo estaré más o menos en unos 20 minutos? ¿Qué tal que antes de terminar el culto yo tenga que pararme de aquí corriendo porque el agua estaba contaminada y me cayó pesada? ¿Se imagina? ¿Está pensando en eso? ¿Qué cree usted que sucedería? ¿Qué haría usted en ese caso? Bueno, miren, las personas que trabajan en ese lugar, sea que esté trabajando en el acueducto o en otros trabajos, hacemos las cosas bien, porque nadie nos paga por hacer las cosas mal, ¿cierto? Inclusive en la vida cristiana esto también aplica, y que conste que ya Jesús pagó el precio. Este momento y esta situación, nosotros tenemos que hacer bien las cosas, porque es un llamado a los cristianos. Los cristianos tenemos un llamado a ser buenos cristianos, pero también tenemos un llamado a ser buenos ciudadanos. No sé, si usted mira internet, hay tantas doctrinas que en este momento están peleando o discutiendo por si el coronavirus es real o es un mito, y hay una cantidad de teorías de conspiración que dicen que no, que lo del coronavirus es mentira, y hay otra cantidad que dicen que sí, que es verdad. Primero, los que dicen que son mentiras, que salgan a la calle, ya. Y los que tenemos desconfianza de lo que pueda pasar con nuestra salud, o los que queremos cuidar a nuestros seres queridos, pues salgamos lo menos posible. Listo. Pero es un deber como creyentes dar testimonio de ser buenos ciudadanos. Nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos la costumbre, y eso no está mal, eso está bien, de apoderarnos y de apersonarnos de las promesas que hay en la Biblia para todos y cada uno de nosotros como creyentes. Y le insisto, eso no es malo, eso es muy bueno, y nosotros como creyentes debemos tener presentes eso. Además, para eso el Señor hace las promesas
en su maravillosa palabra. Y hace unos años le escuchaba yo decir al pastor Nelson, pastor de la denominación de iglesias Hermanos Menonitas de Colombia, de la ciudad de Bogotá, decir la siguiente las palabras, y lo cito: las promesas en la Biblia están escritas en el corazón de Dios, pero las ordenanzas de la Biblia deben estar escritas en la agenda y el corazón del ser humano. Ahora, insisto, y quiero que analicen eso porque tiene mucho que ver con nuestro comportamiento como ciudadanos. Le pregunto a usted que en este momento está conectado, ahí veo algunos nombres aquí que me aparecen en Facebook de las personas que están conectadas. ¿Qué concepto tenemos como cristianos de ser buenos ciudadanos? ¿Entendemos lo maravilloso de este llamado o nos hacemos los locos y lo aplicamos cuando nos conviene? ¿O nos hacemos los locos y señalamos a quien nos conviene? ¿Cómo estamos comportándonos en cuanto a ese llamado que el Señor hace a que nosotros seamos buenos ciudadanos? Voy a pedir un favor, vamos a abrir nuestras Biblias, aunque lo tengo aquí, voy a abrir mi Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 1, ¿listo? Voy a primero a leer todo el capítulo 1, más o menos, del versículo 3 en adelante, y vamos a estar haciendo todo el capítulo 1, pero vamos a centrarnos en lo que yo denomino el ombligo de esta enseñanza. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Señor Padre y el Señor Jesucristo. Filipenses, quiero aclarar algo, Filipenses fue escrito en un momento de la vida de Pablo que estaba sufriendo una persecución horrible. De hecho, ya para este entonces él estaba preso, y esta carta suscita, habla y en su mayor parte denota y anima al pueblo cristiano a que estén felices, a que haya gozo. Y hay cierta característica, digamos, o cierta particularidad que algunas personas pueden tomar como extrañas. ¿Cómo así? Que Pablo escribe que estén gozosos, que estén felices cuando él está en la cárcel. Por eso esta carta es conocida o reconocida por los expertos, por los eruditos, como una carta de gozo espiritual. Y Pablo está hablando de la misma manera, está pidiéndole a los creyentes de Filipos, a sus seguidores, a quienes él ha discipulado, que no se estresen, que vivan felices. Sí, suena raro que Pablo en medio de un sufrimiento como estar en la cárcel esté pidiéndonos, esté hablando, nos esté exhortando a que nosotros estemos felices y estemos tranquilos. Y es más, dentro de lo que vamos a leer, ustedes van a notar que él habla con alegría de sí mismo, con entusiasmo y con esperanza. Continúo con el versículo 3. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios porque siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunidad en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración de vuestro amor, que vuestro amor sea abundante aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son
por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y aquí en esta primera parte vemos una recomendación directa, puntual, para la iglesia, para los que se congregan. Miren, Filipos era una ciudad que fue fundada por los griegos, pero que a raíz de la expansión de los romanos, en ese momento ellos son romanos, entonces ellos son un pueblo fuerte, orgulloso, que tienen otra característica especial, y es que el sitio donde están ubicados es la puerta para el mar Mediterráneo, y de esa manera ellos se convierten, todo el comercio que se distribuía por el mar Mediterráneo en el mundo antiguo terminaba y tenía por obligación que pasar por Filipos. O sea que había un gesto de orgullo, de prepotencia. Ellos estaban muy orgullosos de ser fundados por griegos, pero ahora pertenecer a la máxima potencia como lo es el pueblo romano. ¿Listo? La potencia más fuerte de su época, y ellos están felices, ellos están contentos, ellos se regocijan en ese momento, en ese hecho, en esa situación, y empiezan ellos con su orgullo, con su alegría, como digo yo de manera coloquial, con su chicaneadera de que pertenecen a un pueblo fuerte, poderoso, que domina el mundo. ¿Listo? Ellos son orgullosos, ellos como ciudad. Y Pablo les está haciendo una recomendación con respecto a un estilo de vida humilde y amable dentro de la comunidad. Eso lo miramos en los primeros capítulos del libro. Luego Pablo da un ejemplo bien bonito acerca del ejemplo mío. Habla Pablo, no del ejemplo de Manuel Alejandro, sino de él como ejemplo. Del versículo 12 en adelante dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de otra manera, o por pretexto, o por envidia, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Voy a hacer otro paréntesis. Él dice la motivación del corazón para aquellas personas que en ese momento de Pablo, que está en la prisión, están predicando, están enseñando de la palabra, y él dice que algunos no lo hacen con toda sinceridad, pero al final termina diciendo, pero no importa, porque aunque no lo estén haciendo con sinceridad, hay quienes están llegando a los pies de Cristo de corazón, y mientras se predique de Cristo, Pablo sigue feliz. O sea que el daño que quieren hacerle, por hacerle quedar mal, tal vez por dañar su fama, tal vez para que no digan que era el predicador más exitoso de su época, Pablo dice, no importa, y es que acaso el de la fama soy yo, y es que el caso el que tiene que ser conocido soy yo. Si yo lo que quiero es que conozcan a Cristo, no lo están haciendo con la mejor intención, pero lo están haciendo, y aunque quieran hacerme sentir mal, eso termina siendo un gozo para mí y para mi vida. Continúo con la lectura. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy dispuesto, en hechos, en estrecho, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros
para vuestro provecho y gozo de la fe. Y allí hay otro paréntesis y él continúa en este momento hablando de la necesidad. Por estar en la cárcel, en el corazón de Pablo hay un gran miedo de que sea asesinado por el pueblo romano por la fe que predica, por la fe que él practica. Y en ese momento de estrés, de dolor, de sufrimiento, él eleva una oración al cielo diciendo que para él vivir implica estar siempre predicando la palabra del Señor, que como ya lo ha escrito él en muchas cartas, es algo que él ama, es algo que él anhela continuar haciendo. Pero claro que también piensa, aunque si muero ahora, tengo la ventaja de partir con el Señor y estar delante de su presencia y alabándolo, y eso es bueno. Pero por ahora, mientras Él me llama, yo voy a continuar alegre, feliz y contento predicando el nombre de Dios. Versículo 26 en adelante dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Listo? Y allí tenemos claro que el libro de Filipenses, en este primer capítulo, nos está mostrando primero una recomendación para un modo de vida dentro de la iglesia. Luego habla de él mismo, pidiéndole al pueblo cristiano que se congrega en Filipos que tengan un comportamiento dedicado al Señor, entendiendo que el hecho de que él esté en la cárcel no es motivo para que estén tristes o para que se sientan vencidos, sino que es la oportunidad, así como él lo ve, para continuar predicando el nombre que es sobre todo nombre. ¿Listo? Y viene la parte que nos concentra, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Listo. Pablo ya habló las características dentro de la iglesia, habla de la forma en la que él anhela haber sido observado por la iglesia. Y aquí, cuando uno lo lee a la carrera, cuando uno lo lee de una manera como por encimita, uno dice: Pablo está pidiéndole a la iglesia que estén unánimes y que se comporte bien dentro de la iglesia. Y esa es una verdad a medias. Miren, en la versión Reina Valera actualizada del año que se actualizó en 2009, tengo entendido, dice así, dice: pase lo que pase, compórtense en la ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vamos a explicar. Miren, hablábamos ahorita de lo que es una promesa y lo que es una ordenanza. La ordenanza es voy a leer lo que dice el diccionario: modo verbal que expresa orden, ruego o mandato, que se manifiesta como orden o imposición. ¿Listo? Una promesa, una ordenanza es un imperativo, es una orden, es un mandato que se da. Y aquí lo que nos dice Pablo en el versículo 27, que es lo que vamos a estudiar esta mañana, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Pablo allí está dando una recomendación particular y puntual acerca de lo que él anhela sea el comportamiento del pueblo de Dios, lo que él anhela sea el comportamiento del Señor, y él espera que eso que él está hablando las personas lo asuman como un acto de, digámoslo así, obligatorio cumplimiento. ¿Por qué?
Él lo dice ahí, porque dice que aquellas personas que están en contra de ustedes, para ellos es condenación, mas por ustedes es de salvación, por testimonio, traduce la palabra. Una promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Es una promesa de la Biblia, es aquel ofrecimiento solemne que hizo el Señor para el pueblo, ¿listo? Una promesa donde Él dice que va a cumplir algo en tu vida y que emplea una fórmula para ello. ¿Cuál es esa fórmula? Que tú cumplas con las condiciones que Él exige para que esa promesa se haga vida en tu vida. Miren, cuando leemos nosotros detenidamente Filipenses 1, del 27 al 30, nos damos cuenta que allí lo que nos está dando es una agenda para que la iglesia viva en unidad, pero dentro de la iglesia, pero al exterior de la iglesia mantenga el testimonio. Como les digo, la versión Reina Valera actualizada dice así: procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio. Cuando nosotros leemos este versículo, en griego hay una palabra que se llama politeis. La palabra politeis suena como a política, ¿cierto? Bueno, politeis quiere decir ciudadanos, lo que en inglés sería citizen, algo así, ¿listo? Politeis es ciudadanos. Él le está diciendo: necesito que ustedes, el testimonio que tienen en la iglesia con respecto a las recomendaciones que ya di al principio de la carta que leyeron, que Pablo escribió, dice: aquí en este particular estoy pidiendo y estoy solicitando a ustedes que ese comportamiento salga de la iglesia y sea también de testimonio para la comunidad. El hermanito cristiano, con toda muy buena intención, que saca ese equipo a todo volumen, mi hermano, pueden ser alabanzas, pero si la persona que está dentro de su casa en ese momento no quiere escuchar música, aunque sean alabanzas, aunque no sea reggaetón cochino, aunque no sea de esa salsa escandalosa, usted va a terminar estresando a su vecino. Pensemos nada más en eso. Usted, hermanito creyente, que ama la naturaleza, que le encantan sus animalitos, cuando usted saca a su perrito por la mañana, su perrito va a la casa del vecino, de la vecina, hace popó y usted no recoge, lo que ahí queda, usted no está dando testimonio, usted no está siendo un buen ciudadano. Cuando usted, voy a decirlo porque yo sé que ella me da permiso para decirlo, mi esposa, en el día de ayer fuimos a comprar unas cosas que necesitábamos para la casa. Ella todavía no, en ese momento no había leído este material, ella ya lo leyó completo, y nos fuimos a comprar unas cosas, y el muchacho que le estaba vendiendo llegó y separó todo y acomodó, y mi esposa miraba y le dijo al muchacho: usted me está cobrando, ustedes se dan la cuenta. El pelado no, y volvió a contar lo que él había escrito, y él dijo: no, mire que yo sí se la cuenta bien. Y mi esposa se quedó mirándolo, y ella me dice que el tipo cambió la actitud cuando ella le dijo: usted me está cobrando menos. A sorpresa. Normalmente pasa al contrario. Entonces el muchacho vuelve y toma la calculadora. Mi esposa le empieza a describir qué llevó y le dice: ay, sí, usted este producto está llevando 4 unidades y yo estoy contando como si hubiera llevado 2. Claro, cuando hacen la cuenta, obviamente había un desfase. ¿Y usted sabía a quién le iba a tocar pagar eso? Pues al joven que estaba atendiendo, porque se estaba descuadrando en el inventario. La acción más mínima de tu comportamiento, la acción más mínima de la forma en la que te comportas, ya sea en tu cuadra, ya sea en tu comuna, ya sea en la ciudad o a nivel nacional, da testimonio de la palabra del Señor. La expresión compórtense, en ese momento lo estuve estudiando y hasta llamé a una compañera que es profesora de español. La expresión compórtense, miren lo que dice, está en tiempo presente. O sea, que esa expresión que está en tiempo presente, básicamente lo que nos está diciendo es: empiecen a hacerlo. ¿Listo? Ese verbo habla acerca de que es algo que deben estar realizando. Está en segunda persona, y está en segunda persona, pero una segunda persona personal, sino una segunda persona plural. O sea que no es para
la persona que está liderando, el pastor de la iglesia en Filipos, sino que es para toda la comunidad. Viene del griego que se llama politema, que efectivamente quiere decir literalmente, conducirse como ciudadano. Miren, nuestra forma de vida cristiana tiene que reflejar, tiene que tener un reflejo en nuestra vida secular. Nuestra forma de vida cristiana tiene que demostrar, parecerse así sea en algo pequeño, a nuestra forma de vida cuando estamos lejos de la iglesia. Nuestra forma de vida, nuestra manera de tratar a los demás tiene que estar siempre que nosotros, tanto en la práctica de la fe como en la práctica de nuestra ciudadanía, debemos dar ejemplo. Las prácticas de fe y la práctica de fidelidad dentro y fuera de la iglesia, palabras más, palabras menos, deben ser la misma. Deben tener la misma aplicación, deben tener el mismo ejercicio de compromiso con mi sociedad. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, no somos apolíticos, o sea, nosotros no estamos incluidos en la forma de ver de política no entendiendo lo que pasa en ciertas esferas grupales, no. Política refiriéndome, como les estoy hablando, del significado griego de ciudadanos. La fe cristiana, la iglesia cristiana, hace parte de esa fe de ciudadanos, de ese compromiso que como ciudadanos absolutamente todos tenemos. Por lo tanto, a mí no me vuelvan a compartir, se los pido por favor, el video donde un pastor muy reconocido de Argentina, donde dice que él va a abrir la iglesia sí o sí. No me compartan ese video, porque yo no pienso hacer lo mismo que este señor. La iglesia, el templo, propiamente dicho, el templo está cerrado para la protección de nuestros hermanos, para la protección de su familia. Miremoslo así. La Iglesia Cristiana Filadelfia. Viene y asiste el señor Pepito Pérez con su esposa Antonieta de las Nieves. Y vienen y se congregan aquí en la iglesia. Resulta que en la forma de desplazarse desde su casa a acá, pueden tocar, pueden encontrarse con una persona y contagiarse de la enfermedad del coronavirus. Llega a la iglesia, se sienta, saluda a los hermanos, se abrazan, se termina el culto y se van. ¿Qué va a pasar más o menos unos 15 días después? Llega este abuelito, esta abuelita a su casa, abraza a sus nietos, abraza a sus hijos y la enfermedad se va extendiendo y se va regando. Yo no soy muy amigo de esta teoría de conspiración. Primero, como creyentes debemos entender que cuando leemos la Biblia, todo esto que nos presentan no es algo a lo que nosotros debamos desobedecer abiertamente, porque el mismo Jesús, cuando fue apresado, Pedro, eso lo que iba a hacer se llama bochinche bíblico, saca su espada y le corta una oreja. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, cura la oreja de este soldado y él obedece lo que debe hacer y va y se entrega, deja que lo lleven preso. Él no pone resistencia. Ahora, si Jesús nos da ese ejemplo en un momento donde él sabía lo que iba a pasar, donde él sabía que iba a ser apresado, maltratado, golpeado, si Jesús tiene ese actuar, ¿quién eres tú y quién soy yo para mostrar rebeldía actuando en contra de lo que el Señor nos está mostrando? Nuestra vida cristiana, les insisto, debe reflejar una forma de vida cristiana bien vivida y una forma de vida secular bien vivida. Les insisto, como cristianos, nuestra ciudadanía no es un discurso gritado, no. Nuestra ciudadanía, nuestra política, nuestra politeis, como decía, es un estilo de vida, algo que da ejemplo, algo que muestra acerca de la moral, pero no una moral mundana donde le dice a lo bueno malo, a lo malo bueno, y hay que dejar pasar de todo, porque no, nuestra moral y nuestro estilo de vida debe mostrar una moral que muestre
una doctrina fiel a la palabra del Señor, de buen trato, de decirle al pecador, arrepiéntete, pero también de abrazar al necesitado. Esa es el estilo de vida que como cristianos estamos llamados a tener. Les insisto, nuestra ciudadanía no es un discurso o una norma, sino que es un estilo de vida, porque nuestra lucha no es por doctrina política, sino para que el Evangelio de Cristo Jesús permanezca, para que el Evangelio de Cristo Jesús se cumpla y para que más personas lleguen a creer en Dios por medio de tu ejemplo. Pero la vida cristiana, estas personas simpatizantes de la fe que se autodenominan cristianos, en la iglesia tienen un comportamiento, pero fuera de ella, en la calle, en sus casas, tienen otra completamente distinta. Cuando personas inmaduras comprenden este comportamiento, le cogen hasta odio a la fe y por eso no llegan a los pies del Señor. Nuestro llamado, iglesia, escuchemos atentamente, nuestro llamado como iglesia es a servir a la comunidad. Nuestro comportamiento frente al Evangelio también, miren, el comportamiento frente al Evangelio también a veces genera oposición. Hechos 5, vamos a leer Hechos 5, estoy buscando por aquí, Hechos 5 del 28, ya lo ubico, espérenme un momentito, mi hermano, mi hermano, Hechos 5 del 28 al 29, vamos a ver qué nos dice Hechos 5 del 28 al 29, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñes en ese nombre, y ahora habéis llegado a Jerusalén, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esto, ¿a dónde voy? Ya, tampoco vaya a llegar al extremo de obedecer a lo que Pedro se refiere en este momento, y donde dice la palabra que Pedro levanta la voz y dice, no está bien que yo obedezca a los hombres antes que a Dios. Está claro, está total y absolutamente claro que nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre y cuando, pero nosotros debemos obedecer a nuestros gobernantes teniendo muy en claro, y me lo ha enseñado el hermano Carlitos en infinidad de veces, en muchas conversaciones, y voy a citarlo, espero literalmente, él me corrige si no es así. Mientras las leyes que pongan los hombres no vayan por encima de la ley de Dios, nuestro deber es obedecer. Nuestro deber es obedecer. Por eso, la iglesia, sin querer ofender a nadie, sin querer lastimar a nadie, con respecto a algunas leyes que ciertos grupos de personas que tienen derechos, que quieren exigir para que se cumpla por parte de un Estado, de un gobierno. Por eso nosotros como iglesia, y ahora me refiero a toda una comunidad, nos negamos diciendo, no es justo, no debe ser así. ¿Por qué? Porque esa regla que quiere imponer el hombre va en contra de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos ha dicho en la Escritura. Mi mamá, no sé, para los que estudiaron temprano, hizo esta lectura para la apertura, dice Hechos 23:1. Pablo en ese momento fue arrestado, ¿no? Pablo fue arrestado, lo tienen frente al coso, entonces lo mandan a llamar, él está en Antioquía, lo mandan a llamar para que dé testimonio delante de algunas personas con respecto a lo que ha venido predicando, y estando allí le dicen que acerca de su mal comportamiento, y Pablo, es más, si ustedes ven ese capítulo, Pablo allí se está presentando a sí mismo como ciudadano romano. Dice, ustedes no me pueden acusar ni tratar de esa manera, ustedes tienen que llevarme delante de uno juez romano para que él me juzgue, porque yo soy romano, ¿sí o no, manito Carlos? Y él dice Pablo, después de que es tratado de esta manera, le dicen que hable, pues, que se defienda, y él dice, y Hechos 23:1 dice lo siguiente: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos,
Hasta hoy he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Miren, esta lección que tenemos en Filipenses se conecta muy bien con este fragmento de la Biblia, porque Pablo en ese momento no se está refiriendo a su vida como judío. Él en ese momento se está refiriendo a su vida como ciudadano romano de descendencia judía. Y él básicamente lo que está diciendo: nada de lo que he hecho ofende como ciudadano romano ni como ciudadano judío. Y aún así narra el siguiente capítulo, el siguiente versículo, que el sumo sacerdote manda a que lo golpeen por la forma de hablar. Lo que Pablo está enseñando a sus discípulos es lo que él espera de ellos, tanto en Filipos, es lo que él está esperando de ellos. Y si ustedes analizan, es la misma práctica, lo que él está pidiendo a sus discípulos de la iglesia en Filipos, es la misma práctica de vida que él ha tenido. Él es un líder de ejemplo, y nosotros como líder tenemos que dar ejemplo. Nosotros como líder tenemos que dar ejemplo. Miren, la unión de la teoría y la práctica, aunque es invisible, debe estar allí. Como docente, les puedo decir, a la hora, yo le puedo decir, cuando arrancamos con las clases de artística, dentro de todos los colegios, los chicos tienen el siguiente mito: todos los profesores de educación física son barrigones, y ninguno de los profesores de artística dibuja bien. Bueno, como existe ese mito, yo como profesor de artística, uno de los chicos del colegio ya se graduó, me retó en una ocasión a que yo hiciera un dibujo delante de él para él poder comprobar que también dibujaba yo. Me dio risa, y aunque algunos dijeron no, profe, no lo haga, yo le quise llevar la idea al muchacho y me puse a dibujar al lado de él. Hombre, gloria a Dios, el dibujo no quedó malo, quedó bonito. Entonces a él le dio mucha risa y allí quedó esa anécdota, ¿no? Reté al profesor para que dibujara, y el profe Alejandro sí sabe dibujar. Bueno, ¿por qué doy el ejemplo? Nosotros como creyentes, nuestra vida cristiana, lo que nos está diciendo Pablo, es que toda esa teoría de vida cristiana que recibimos en cada una de nuestras reuniones, en cada uno de nuestros cultos, si usted es católico, en cada uno de sus misas, apenas salga de la iglesia lo pone en práctica. A lo mismo se refiere Santiago cuando dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Y es más, la vida, en la carta de Santiago nos dice: ¿y qué de tu fe sin obras? Si quieres te hablo de mis obras por la fe, o sea, que mi vida entera esté volcada al servicio al Señor, y que no sean mis obras para hacerme cristiano, sino mis obras porque yo ya soy cristiano, el vivir bien, el ser un buen ciudadano. Aquí, aunque en distinto lenguaje, el término es el mismo. Pablo básicamente está diciendo, cuando dice yo también he tenido un buen comportamiento o he actuado con buena conciencia delante de Dios, básicamente lo que está diciendo: tengo de testigo al Señor que he sido buen ciudadano, tanto judío como romano. O sea que allí lo que está haciendo es desvirtuando la acusación que el sacerdote está haciendo. Ahora, mis hermanos, en este término de vida como ciudadanos, ¿cómo debería entender? Y esto es una pregunta para que usted se la responda a usted mismo. ¿Cómo debe la iglesia entender el amor? ¿Cómo debe la iglesia entender la práctica del amor? ¿Cómo como iglesia, como buenos ciudadanos, como la iglesia como buenos ciudadanos, los miembros de la iglesia como buenos ciudadanos, debemos entender a la mujer? ¿Está bien, varón, que usted maltrate a su esposa? ¿Está bien? ¿Cómo como iglesia, como congregación del Señor, como creyentes, como cristianos, entendemos al hombre? ¿Tenemos derecho a tratar mal al otro? ¿De esclavizar a una persona? ¿De maltratar a alguien porque su apariencia física es distinta a la mía? ¿Cómo como iglesia, y esto es bien importante, debemos entender los recursos naturales? El pastor William en una ocasión dio una enseñanza que aún me retumba en el corazón. En una ocasión dijo, bueno, nosotros como iglesia debemos
estar sirviendo con respecto a cuidar la naturaleza. Por eso lo mejor es no volver a consumir en vasos desechables. Y aunque parezca raro que en la casa tratamos de hacerlo, a veces, pastor, le confieso, a veces no lo cumplimos, por emergencia, por una situación o por la otra. Pero por ejemplo, a mi trabajo yo ya no llevo vaso de echar, sino que yo me conseguí un pocillo muy bonito, por cierto, que me lo regaló mi esposa, y en ese tomo café. Y cuando voy a una tienda no me dé chuspa, yo más bien guardo eso en el maletín y me vengo. ¿Cómo estamos cuidando la naturaleza? Ahora, esta pregunta es más fuerte y quiero que piensen en ella en serio y meditemos de corazón. Como iglesia, como comunidad de creyentes, oído, mis hermanos, como comunidad de creyentes, ¿cómo entendemos la justicia? ¿Estamos siendo realmente justos en nuestro trato a las demás personas? Son preguntas para que las respondamos en nuestro propio corazón. Mira, la invitación de Pablo a la iglesia es que renunciemos al ego, que como iglesia, como comunidad, renunciemos al yo, al ego, al concentrarnos allí. Es incómodo cuando todo lo que pasa dentro de la iglesia queda, si se puede dar una bendición, se reparte únicamente entre los hermanos. Afuera en la comunidad hay personas que pasan situaciones también muy difíciles. Y por eso tenemos que hacer también otro tipo de ejercicio donde la comunidad nos sienta como parte suya. Por eso hay iglesias que por mucho tiempo que lleven en algún sector, la comunidad no la identifica, porque simple y llanamente la iglesia se encierra y no comparte con los demás. Y recuerden que la iglesia no es un templo, la iglesia somos usted y yo. En este momento, estas 5 personas que estamos aquí en esta sala, reunidos, escuchando la palabra de Dios, 5 personas, pero estamos siendo iglesia, porque estamos unánimes en un mismo sentir. Y la invitación que el Señor nos está haciendo en este momento, a nosotros, usted que está allí viendo el video en su casa, en su trabajo, en la finca, usted que está allá en este momento viendo esta transmisión, viendo YouTube, viendo Facebook, usted es iglesia en este momento. Y la invitación es a que nos desprendamos del ego, que dejemos de pensar tanto, y que dejemos de limitar nuestro pensamiento tanto a nosotros, y como iglesia pensemos en las comunidades. Tú allá donde vives, que pienses en tus vecinos. Tú allá donde vives, que pienses en esa persona que tienes ahí cercana, que a lo mejor estamos ignorando, y que yo acá, como pastor, como ciudadano, también piense, ¿será que debo seguir tirando basura ahí al lote? ¿O me hago el loco y me voy a pelear con los vecinos? Porque están echando. Dando un ejemplo. Conclusión. Pablo invita a los filipenses a tomar parte plenamente de su propia lucha, mientras él está en prisión. Ellos deben permanecer en el primer puesto de adelante, enfrentando el ataque. ¿Qué espera de ellos? Ante todo, que su comunidad sea una verdadera comunidad dentro y fuera de la iglesia. Cuando nosotros arrancamos este primer capítulo, nos damos cuenta que Pablo hace unas recomendaciones para que se lleven bien en comunidad, pero termina diciendo en estos últimos versículos del capítulo 1, que esa vida en comunidad dentro de la iglesia también la vivamos afuera, que la gente se sienta cómoda al estar al lado tuyo, que digan, ole, esos cristianos como viven de rico, ¿no? Que anhelen pertenecer a ese grupo. Pero si no la pasamos peleando entre nosotros, hasta los que están adentro y quieren salir. Aplicación. La unidad será una señal decisiva para que los que nos ven desde afuera y nuestra conducta como ciudadanos, por eso estén unidos, hablen sin temor, ya haya persecución o no. La gente de afuera tratará siempre de dividirnos, pero cuando ellos nos vean a nosotros fortalecidos en unión, van a querer unirse a nosotros. Van a querer unirse a nosotros. Por testimonio entre mi familia, se los puedo decir. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor te bendiga, mi hermano. No te vayas a retirar todavía, porque voy a dar paso a... Pues ya van a ver alguito de movimiento, porque, pero para YouTube ya, gloria a Dios. Gracias por compartir con nosotros, que el Señor los bendiga.